Muy buenos días, jóvenes. En el día de hoy nos encontramos nuevamente en su clase de cálculo diferencial o cálculo 1. Hoy con el tema derivada del arcocoseno. Miremos el ejercicio que nos atañe en el día de hoy que dice lo siguiente. Y es igual a arcocoseno de 9x por logaritmo natural de 7x a la 4. Nos podemos dar cuenta que estamos frente a una función trigonométrica inversa, la cual tiene un argumento que es algebraico y logarítmico. Entonces miremos de que antes de comenzar vamos a desarrollar el concepto de lo que arcocoseno tiene en cuanto a notaciones. La notación de arcocoseno en general de u es igual también a coseno a la menos 1 de u. Coseno a la menos 1 de u. Depende del texto que estemos utilizando. El autor del texto se casa bien sea con arcocoseno o con coseno a la menos 1, pero realmente significa lo mismo. Entonces, en ese orden de ideas podemos representar el ejercicio con la notación simplificada, que es coseno a la menos 1, y quedaría de la siguiente manera. Y es igual a coseno a la menos 1 de 9x por logaritmo natural de 7x a la 4. Nos damos cuenta rápidamente que es una notación mucho más corta, mucho más sencilla de trabajar. Entonces ya estamos en condiciones de poder hallar la derivada de esa función. Entonces procedemos de manera detallada, paso a paso, y decimos: derivada de y con respecto a x va a ser igual a la derivada con respecto a x del coseno a la menos 1 de 9x por logaritmo natural de 7x a la 4. Observamos que nos toca ya la derivada de una función trigonométrica inversa como lo es el coseno a la menos 1. Para tal efecto, recordemos la regla que nos permite hallar esa derivada, y dice lo siguiente. En general dice lo siguiente: si tenemos derivada con respecto a x del coseno a la menos 1 de u, esto es igual a menos la derivada con respecto a x de u sobre la raíz cuadrada de 1 menos u al cuadrado. Esta es la regla que me permite hallar la derivada de coseno a la menos 1 o de arco coseno. Vamos a aplicarla de manera detallada, paso a paso, al presente ejercicio. Quedaría en ese orden de ideas nuestro argumento. El argumento del coseno a la menos 1 de este ejercicio es 9x logaritmo natural de 7x a la 4. Vean que es un argumento bastante largo y tengamos mucho cuidado con eso. Quedaría menos la derivada con respecto a x de qué, de ese argumento, que es 9x por logaritmo natural de 7x a la 4. Toda esa expresión sobre la raíz cuadrada de 1 menos el argumento elevado al cuadrado. El argumento es 9x por logaritmo natural de 7x a la 4, todo esto elevado al cuadrado. Y esto es la derivada de y con respecto a x. Lo que hemos hecho es aplicar la regla de manera detallada, paso a paso, teniendo en cuenta que es un argumento bastante largo. Tenemos mucho cuidado. Aquí en el numerador de esta expresión
de este racional, que esto es un racional, observamos que tenemos derivada de 9x por logaritmo natural de ese argumento 7x a la 4. Entonces, en ese orden de ideas nos damos cuenta que estamos frente a la derivada de un producto. Recordemos la regla que nos permite hallar la derivada de un producto. Y dice lo siguiente. En general dice lo siguiente. Si tenemos la derivada con respecto a x de u por v, esto es igual a la derivada con respecto a x. Esto es igual a u por la derivada con respecto a x de v más v por la derivada con respecto a x de u. En general, esta es la regla que me va a permitir hallar la derivada de un producto. Vamos a aplicarla de manera detallada, paso a paso, en el numerador de esta racional. Nos quedaría entonces de la siguiente manera, menos nuestro primer factor aquí es 9x. Vamos a trabajar con un corchete aquí que me permita diferenciar el signo negativo y quedaría 9x por la derivada con respecto a x de ¿qué? Del logaritmo natural de 7x a la 4 más el logaritmo natural de 7x a la 4 por la derivada con respecto a x de ¿qué? De 9x. Y cerramos nuestro corchete. Toda esta expresión sobre el radical que tenemos acá. Antes vamos a poner aquí derivada de y con respecto a x. En el radical tenemos una cantidad que me dice lo siguiente: 1 menos. Acá tenemos 9x por logaritmo natural de 7x cuadrado al cuadrado. Podemos recordar qué propiedad se va a aplicar ahí. Si nosotros tenemos esta propiedad que dice a por b a la n, esto es igual a la n por b a la n. Podemos distribuir el exponente entre cada uno de los factores. Entonces aquí los factores son 9x por logaritmo natural. Le vamos a distribuir el exponente, quedaría de la siguiente manera. Distribuimos el exponente y quedaría 9 al cuadrado por x al cuadrado por logaritmo natural al cuadrado de 7x a la 4. Bueno, así quedaría entonces la parte de la cantidad subradical. Inicialmente la tenemos de esta manera. En el numerador de la expresión tenemos ahora que hallar la derivada del logaritmo natural de 7x4. Para tal efecto vamos a recordar la regla que me permite hallar esta derivada, que dice lo siguiente. En general dice derivada con respecto a x del logaritmo natural, digamos de u, es igual a 1 sobre u por la derivada con respecto a x de u. Esta es la regla que me permite hallar la derivada de un logaritmo neperiano o natural. Y luego acá tendríamos la derivada de 9 por x, que es una constante por una variable, y quedaría de la siguiente manera la regla. Derivada con respecto a x de c, siéndose una constante, y v una variable, esto es igual a la constante por la derivada con respecto a x de v, de v, siendo v la variable. Entonces apliquemos estas dos reglas a la parte del numerador de esta expresión. Y tendríamos lo siguiente. Recordemos que tenemos un signo negativo antes del corchete y quedaría esto de la siguiente manera. 9x que multiplica derivada del logaritmo natural, decíamos que es 1
sobre el argumento, que en este caso es 7x a la 4, 7x a la 4 por la derivada con respecto a x de 7x a la 4 más logaritmo natural de 7x a la 4 por la derivada de 9x, que es la constante por la variable, sería entonces 9 por la derivada con respecto a x de x. Y cerramos nuestro corchete. En el denominador tenemos la siguiente expresión. Tenemos raíz cuadrada o raíz de 1 menos 9 al cuadrado, 81, x al cuadrado por logaritmo natural al cuadrado de 7x a la 4. Y esto que tenemos aquí, que es la derivada de y con respecto a x. Bueno, observemos detalladamente qué es lo que tenemos en el numerador ahora. Tenemos aquí que hallar la derivada de una constante por una variable. Ya previamente escribimos aquí esa regla, no la tenemos para ver. Derivada de la constante por la variable, aquí la tenemos. La podemos aplicar. Y acá tenemos derivada de x con respecto a x. Vamos a tomar nota de esa regla que dice lo siguiente. Derivada con respecto a x de x es igual a 1. Recordamos la regla, por muy elemental que parezca. Y aplicamos entonces en el numerador lo siguiente. Tendríamos menos, abrimos corchete, 9x por 1 sobre 7x a la 4 por 7 que multiplica a la derivada con respecto a x de x a la 4 más, aquí tendríamos logaritmo natural de 7x a la 4 por 9 que multiplica derivada de x con respecto a x es 1, por formalismo lo ponemos, no se hace necesario, pero lo hacemos por formalismo. Cerramos nuestro corchete y pasamos la línea divisoria. El radical quedaría tal cual. Nuestro radical quedaría como 1 menos 81 x al cuadrado por logaritmo natural al cuadrado de 7x a la 4. Y esto es la derivada de y con respecto a x. Vamos a particionar el tablero. Vamos a particionar aquí el tablero para continuar. Y observemos que viene. Acá tenemos en el numerador de la expresión derivada de x a la 4, que es x a la 4, una potencia. Para tal efecto, recordemos lo que nos dice la regla para derivar la potencia de una variable. Me dice lo siguiente: en general, derivada con respecto a x de a la n, siendo a una variable, va a ser igual a n por a la n menos 1. Entonces aquí tenemos la regla para derivar una potencia en este primer término. Y luego acá nos tocaría desarrollar las operaciones indicadas en los factores y aplicar la propiedad conmutativa. Este paso lo vamos a hacer acá inicialmente, la parte superior, y quedaría lo siguiente. Tengamos en cuenta nuestro corchete que dice menos 9x, hay que tener cuidado con todo, 9x que multiplica a un, bueno, acá podemos simplificar, tenemos 7 que divide y 7 que multiplica. Ahí no ganamos este espacio simplificando y quedaría entonces
9x por 1 sobre x4. Aquí sería por 1 sobre x a la 4. Ya simplificamos el 7. Derivada de x4 sería 4 que multiplica a x a la 4 menos 1. Haciéndolo paso a paso detalladamente. Más 9 por 1, 9. Aplicamos la distributiva. Quedaría entonces más 9. Logaritmo natural de 7x a la 4. De 7x a la 4. Cerramos el corchete. Y toda esta expresión sobre la raíz cuadrada de 1 menos 81, 1 menos 81 x al cuadrado por logaritmo natural al cuadrado de 7x4, 7x a la 4. ¿Y esto qué es? La derivada de y con respecto a x. El ejercicio lo hacemos de manera detallada, paso a paso. Tenemos que desarrollar las operaciones indicadas aquí en el numerador para comenzar a descifrar lo que viene. Aquí quedaría menos, abrimos corchete, 9x por, aquí podíamos simplificar, pero bueno, podemos hacer este proceso enseguida o lo dejamos. Vamos a dejarlo y después hacemos todos los procesos de simplificación. Aquí tenemos x a la 4 por, en el numerador 4x a la 3 menos, a la 4 menos 1, x a la 3. Más, esto lo dejamos igual, 9 logaritmo natural de 7x a la 4. Toda esta expresión aquí sobre la raíz cuadrada de 1 menos 81 x al cuadrado por logaritmo natural al cuadrado de 7x a la 4. Logaritmo natural al cuadrado. ¿Y esto aquí qué es? La derivada de y con respecto a x. Ya podemos comenzar a simplificar. Acá podríamos decir x1 por x3. Recordemos la propiedad que me permite multiplicar esas expresiones. Cuando nosotros tenemos a la n por a la m, esto es igual a la n más m. Se deja la misma base y se suman los exponentes. Entonces tendríamos x1 por x3 me da x4. Decimos 1, 3 más 1, 4. Tendríamos x4 en el numerador de este término y x4 en el denominador. Quiere decir que se cancelan las x. x1 por x3 da x4. Sobre x4 se cancelan todas las x entonces. Se ve que vamos avanzando. Aquí quedaría derivada de y con respecto a x va a ser igual a. Va a ser igual, igual quedó extraño. Bueno, listo. Va a ser igual a. Aquí tendríamos 9 por 1, 9 por 4, 36. Tenemos menos, abrimos nuestro corchete, 36. Más 9 logaritmo natural de 7x a la 4 sobre la raíz cuadrada de 1 menos 81 x al cuadrado por logaritmo natural al cuadrado de 7x a la 4. Bueno, observemos, bueno, acá nos faltó el corchete en el. Bueno, entonces ahora observamos el numerador de esta expresión
y nos damos cuenta que es posible factorizar ese numerador. Podría quedar de la siguiente manera. Nosotros decimos que menos 9 va a ser factor de ¿qué? Menos 9 va a ser factor de logaritmo natural menos 9 va a ser, aquí digo menos por más da menos logaritmo natural de 7x a la 4. Luego digo más, digo menos por más no da menos, 9 por 4, 36, y revisamos. Menos 9 por logaritmo natural me da menos 9 logaritmo natural, y acá da menos 36, menos 9 por 4 positivo da menos 36. Sobre el radical o la raíz cuadrada de 1 menos 81 x al cuadrado por logaritmo natural al cuadrado de 7x a la 4. Y esto es la derivada de y con respecto a x. Vea que de esta manera ya hemos factorizado la expresión y ya es irreducible en este punto. Por lo tanto, ya hemos culminado con la respuesta. La encerramos como siempre en nuestra cuadrícula para poder diferenciarla de todos los procesos. Vean lo bonito que es el ejercicio. Lo hemos desarrollado de acuerdo a la filosofía de mi canal de manera detallada, paso a paso, sin omitir nada. Por muy elemental que parezcan los pasos, los vamos desarrollando. Vean que todos los pasos los vamos desarrollando paso a paso los procesos y llegamos de esta forma a esta respuesta globalizada. Siempre nos estamos apoyando con todas las reglas o propiedades que en un momento determinado se hicieron necesario que las trajéramos a colación para justificar cada uno de los pasos que tuvimos que dar para encontrar la respuesta. Jóvenes, no siendo más el motivo de la presente, los invito a que se suscriban a mi canal Profe Haniver Chartuni, en el cual encontrarán una variedad de temas en el área de las matemáticas y física, desde el bachillerato hasta la universidad. Recuerden darle manito arriba y campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que permanentemente estoy subiendo a mi canal. Y de esta forma sean ustedes los principales beneficiados en dichas actualizaciones. Compártanlo con sus amigos, familiares o amistades con el fin que se beneficien de esta maravillosa obra social. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló su siervo en Cristo, Haniver Chartuni Flores. Que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, los siga bendiciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salam aleikum. Salam aleikum. Recuerden, desde Barranquilla, Colombia, para el mundo entero, Profe Haniver Chartuni.